Hasta ahí queda este asunto. Gracias una vez más. Como siempre lo he pensado, la vida es un libro que escribimos todos los días. Y cada hoja es un día. Hoy estamos escribiendo en esta hoja llamada vida, pero también los libros tienen capítulos, ¿no? El capítulo de mi papá terminó. Cerramos ese capítulo y, como dijera Pablo, olvidando lo que queda atrás, continuamos hacia adelante para ver si alcanzamos aquello para el cual Cristo nos alcanzó. Así es que gracias una vez más. Cerramos este capítulo. Comenzamos con este otro capítulo en el libro de Lucas. Por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 8. El tema en esta hora es oíd bien. ¿Oyeron bien? ¿Cuál es el tema? Oíd bien. Gracias. Oíd bien. Ese es el tema y vamos a estar considerando lo que Jesús tuvo que decir al respecto. Lucas capítulo 8. Vamos a comenzar a leer del versículo 4 en adelante y esto es lo que nosotros conocemos como la parábola del sembrador. Y quiero analizarlo desde el punto de vista de lo que para mí me llama la atención esta parábola, y es el oír bien la palabra de Dios. Oír bien, oír bien. Estando yo conviviendo y pasando tiempo con algunas personas que en otros tiempos, cuando éramos jóvenes, servíamos al Señor y estábamos comprometidos con el Señor y haciendo y deshaciendo para el Señor, al darme cuenta de cómo están sus vidas hoy, me hizo pensar y reflexionar sobre mi vida misma. Jóvenes que junto conmigo servimos a Dios con todo nuestro corazón, evangelizábamos, fuimos a campo misionero, plantamos iglesias y de pronto verlos hoy, años después, alejados de Dios, con una frialdad espiritual en sus corazones, me hizo reflexionar y pensar, ¿dónde estoy yo años después? Y quisiera usar esta parábola para que entendiéramos un principio bíblico que está escrito aquí. Las parábolas son historias que siempre nos van a enseñar algo, una verdad espiritual, y la cual hoy vamos a analizar, y esto es oír bien. ¿Tenemos oídos, hermanos? Amén. ¿Saben? ¿Acaso no siempre el problema es la comunicación? ¿Cuántos hemos cometido errores por no haber tenido una buena comunicación? Los que estamos casados sabemos de eso, ¿verdad? Muy bien. Y siempre que vamos a consejería matrimonial, el problema es la que no saben comunicarse, y es verdad, ¿verdad? Nosotros los hispanos no oímos, pero bien que componemos, ¿no es cierto? Mi abuelo quedó viudo, él perdió a mi abuela dio una pulmonía y se murió, ¿no? Y mi abuelo estaba tratando de pasar esa etapa, ¿no? Y eventualmente pues la pasó, y ya de edad él también, ¿no? Entonces, ¿conocen la avena? ¿Saben lo que es la avena? Es un cereal, ¿verdad? Pero qué rico saben ese atolito que se hace, ¿no? ¿Cuánto les gusta el atolito de avena? Glorioso. Bueno, pues acá era popular la avena de vez en cuando, y con un pan de dulce, pues qué sabroso sabe la avena, ¿no? Entonces mi abuelo estaba en la sala y estaba allí, y de pronto mi papá se le acerca y le dice: oye papá, ¿no quieres avenita? Y mi abuelo voltea así bien maliciosamente y perspicaz, ¿verdad? Y se le queda bien y le dice: ¿y cuántos años tiene Benita? Y yo, ay papá, me quedo, hey abuelo, ¿qué pasa? Avenita, no Benita. Y después no les cuento, pero andaba de coqueto también por ahí, ¿no? Con otra abuelita. Pero en fin, a veces no escuchamos bien, o escuchamos bien, pero no queremos escuchar lo que se nos está diciendo, más bien queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Benita? ¿Cómo no, verdad? Oye lo que te conviene. Y así es también en la vida con Cristo. La pregunta es, ¿cómo estoy escuchando? ¿Estamos oyendo bien? Miren aquí lo que dice la Biblia. Versículo 4 dice: juntándose una gran multitud. ¿Cómo era la multitud, hermanos? Grande. Estamos hablando de mucha gente, y quiero que mantengan eso en perspectiva porque es parte de la historia. Una gran multitud, no eran 2, 3, es una gran multitud. Y aquí es cuando nosotros debemos entender que en la vida va a haber multitudes tras Jesús. Pero la pregunta es, ¿cuántos de estos que están siguiendo al Señor, cuántos de estos que están siguiéndolo día tras día, están escuchando lo que Él está escuchando?
Dice que esa gran multitud se había juntado y los que de cada ciudad venían a él. Nota, eran personas de diversas ciudades. Les dijo por parábola lo siguiente: el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Qué estaba sembrando el sembrador? Su semilla. Todos nosotros hemos visto y estamos familiarizados con esto, ¿no es cierto? Sembrar. Y dice que mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. ¿Dónde cayó? Junto al camino. Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Entonces tenemos esta semilla que fue lanzada. Ahora, quiero darles de antemano lo que la semilla es. ¿Cuántos saben lo que la semilla es? Versículo 11 dice ahí, la parábola es, la semilla es ¿qué? Subraya por favor. Y por eso nuestra iglesia se llama la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros estamos encomendados a la palabra de Dios. Ahora, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué está sembrando? ¿La palabra de quién? De Dios. Eso es lo que se está sembrando. La palabra de Dios. Entonces, esta gran multitud, ¿qué es lo que están escuchando? Están escuchando la palabra de Dios. Jesús es Dios. Dios en persona. Entonces dice la Biblia que esa semilla cayó, dice aquí, junto al camino, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra. ¿Dónde cayó esa semilla? Entonces tenemos la semilla que cayó junto al camino, y ahora tenemos la semilla que cayó junto a la piedra. Dice aquí que nacida se secó porque no tenía humedad. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. O sea, tenemos la de junto al camino, tenemos la de las piedras y ahora tenemos la de los espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Por último, tenemos en el versículo 8 la otra parte de la semilla que cayó en buena tierra. ¿Cómo era esa tierra? Buena tierra. No estamos hablando de junto al camino, no estamos hablando de sobre piedras ni entre espinos. Estamos hablando de la buena tierra. Y nació y llevó fruto a 100 por uno. ¿Cómo fue el fruto, hermanos? ¿Fue bueno o no? Wow. Esta fue una buena tierra. No fue el 20%, no fue el 30%, no fue el 90%, ni siquiera el 99.9%. ¿Fue el qué? 100 por uno. Quiere decir éxito total. Éxito total. Junto al camino, sobre las piedras, entre espinos y la buena tierra. La pregunta es, iglesia, ¿quién de todos ellos somos nosotros? No estamos hablando, hermanos, de una decisión personal en un momento en particular. A veces pensamos cuando salimos a predicar a las calles o le estamos hablando a alguien de Cristo y le compartimos acerca de Dios y esa persona de repente dice, yo acepto a Cristo. Oh, fue buena tierra. ¿Podremos decir eso de esa persona en un momento en particular, hermanos? Piensa conmigo por un momento. El sembrador salió a ¿qué? Sembrar. ¿Qué necesitamos para sembrar una semilla primero? ¿Acaso no necesitamos la tierra? ¿Y sería bueno que fuera una buena tierra? Necesitamos una macetita. También dicen algunos, son supersticiosos, necesitamos una buena mano. ¿Cuántos creen que se necesita una buena mano para sembrar una semilla? Esos son los supersticiosos. Porque dicen por ahí que se ocupa, ¿no? Oh, usted tiene buena mano para sembrar. Usted tiene una mala mano, nunca sale nada. Por cierto que mi suegra es buena para plantar, ella sí tiene una buena mano. Una ocasión recuerdo que ella, saliendo de la casa, entre la pared y la banqueta, justo afuera de la casa, había una hendidura ahí, la tierra se separó y ahí había una hendidurita de tierra y ella anda sembrando por todos lados y se le ocurrió poner semillas de papaya. Imagínense cuando empezó a crecer la papaya. Digo, ay suegra, usted tiene buena mano, todo lo que siembra crece. Dice, sí, mi hijo me regañó, dice que le voy a tirar la casa, mira el árbol que está creciendo aquí. Pues desplántelo antes de que algo pase. Pero a veces algunos creen que tiene uno que tener buena que. Pero independientemente de eso, piensen por un momento, ¿la semilla crece inmediatamente? ¿De manera natural acaso no se pone la semilla y qué empieza a pasar? Empieza a florecer, empieza a crecer y después se convierte en un árbol. Ahora,
El hecho de que ahora es un árbol grande y frondoso, ¿quiere decir que va a tener buenos frutos? Todo depende. Imagínate, siembras un aguacate, son tremendos árboles, ¿no? Y no tiene aguacates. ¿Alguna vez han visto un aguacate sin aguacates? Sí. Yo he visto aguacates que no dan muchos aguacates. Y he visto otros aguacatitos que, ¿verdad? Dan súper aguacates. Todo depende de cómo fue plantada, todo depende de cómo fue formada. Siempre es un proceso y la Biblia está hablando de ello. No estamos hablando de un momento en particular, porque a lo mejor tú, en principio, aceptaste a Cristo, aceptaste el Evangelio y entraste en ese fuego inmediato. Quizás la gente piense de ti que fue buena tierra. Todo depende de dónde estamos después de un periodo de tiempo. Necesitamos voltear atrás. Y quiero pedirles que tomemos esta manera de exhortación. ¿Cómo estamos escuchando a Dios? ¿Cómo estamos oyendo a Dios? La palabra de Dios. ¿Cómo está la semilla siendo sembrada en nuestros corazones? Porque nada tiene que ver cómo respondí la primera vez o la segunda vez, o cómo estoy respondiendo quizás hoy. Lo que implica es voltear atrás y pensar si mi vida es 100 por 1. ¿Cómo estamos en nuestra vida con Dios? En lo que respecta a los frutos. La palabra de Dios sembrada en nosotros, ¿está dando fruto? Nota que ellos escucharon al Señor decirles que había una buena tierra, versículo 8, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando de estas cosas, decía a gran voz. ¿Cómo decía Jesús, hermanos? ¿Cómo decía? A gran voz. El Señor está hablando a gran voz, es una gran multitud, por eso es una gran voz. Y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Están oyendo? ¿Estamos oyendo, hermanos? Ahora, note que no dice, el que tiene orejas. ¿Cuántos tenemos orejas? Por lo menos todos tenemos 2 orejas, ¿no? Algunos parecemos Mickey Mouse. Pero tenemos orejas todos. La pregunta aquí, hermanos, es si estamos oyendo. Yo asumo que están oyendo porque tienen orejas, pero yo ¿cómo sé realmente que están oyendo? Estoy seguro que algunos están oyendo, pero a sus tripas. A ver a qué hora se acaba el pastor porque ya tengo hambre. Me enteré que hay michotes, ¿cómo se llaman esas cosas? Están ricas. Quizás estás oyendo la voz de tus necesidades, quizás estás oyendo otras voces que no es la voz de Dios. El hecho de que tenemos orejas no quiere decir que estamos oyendo. Pero que sí hay aquellos que oyen, ¿verdad? Hay algunos que están por acá haciendo una cosa, pero están oyendo todo el panorama de lo que se está diciendo, ¿verdad? ¿Conocen a alguien así? Les encanta el chisme, ¿verdad? Tienen orejas por todos lados. Pero el punto aquí, hermanos, es que estás oyendo. Y si estás oyendo, ese es el primer asunto aquí, hermanos, cuando digo oíd bien. Oíd bien. Tenemos que empezar a oír, hermanos. ¿Oír qué? ¿Qué es la semilla? ¿La palabra de quién? ¿Cuántas veces no hemos dicho, Dios, háblame? ¿Cuánto le han dicho al Señor, háblame? En oración, háblame, háblame. Si el Señor me hablara. Los jóvenes siempre, pastor, pues si Dios me habla un día, entonces voy a creer y voy a entregar mi vida por completo. Le digo, mi hijo, yo hice lo mismo que tú, dije la misma insensatez cuando era joven. Hasta amenacé a Dios en el cuarto. Si tú no me hablas hoy, me voy a ir de la iglesia y no sabes de lo que te pierdes. Dios me habló. Ahora, si realmente yo quisiera oír a Dios, si en verdad es el deseo de mi corazón oír a Dios, ¿sabe qué estaré haciendo? Leyendo la Biblia desde Génesis hasta que esta es la palabra de Dios. Pero nadie quiere leer. Si quieren ahorrar el trabajo, no, háblame directamente. Y ese es el problema. Decimos querer escuchar a Dios y aún nos atrevemos a desafiar a Dios para que nos hable directamente y lo amenazamos con una mil cosas, pero somos incapaces de abrir las escrituras. Porque tenemos orejas, pero no queremos oír. Y ese es el problema. Y por eso Jesús dice a la multitud, el que tenga oídos, ¿para qué? Para oír. Oiga. Hermanos, ¿estamos oyendo? Aquí viene otro asunto interesante cuando la multitud escucha esto y
Los discípulos en particular, dice el versículo 9, le preguntaron, escucha, le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Aquí viene otro ingrediente importante para oír bien. El tema, recuerden, es oír bien. Lo primero que debemos hacer es oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Pero el segundo asunto es la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando Felipe fue raptado por el Espíritu? Él estando en Samaria, dice la Biblia, un gran avivamiento. Felipe está evangelizando todo Samaria y de pronto el Espíritu lo arrebata y lo lleva ¿a dónde? Al desierto. Y ahí un funcionario iba de regreso de Jerusalén a su casa. Iba leyendo ¿qué? La palabra de Dios. Iba leyendo las Escrituras. El Espíritu movió a Felipe para que se pusiera al lado de esa carroza, de ese medio de transporte donde iba este hombre. Y entonces vio que él iba leyendo el libro de Isaías. ¿Y qué le dijo el hombre? Después de que Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿No? ¿Qué significa todo esto? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de alguien más? Y Felipe entonces se une y empiezan los dos juntos a discernir. Y le explica que se trataba de Jesús. Todo comienza con el deseo de querer oír a Dios, de querer estar al tanto de lo que Dios tiene que decir. Y después inmediatamente, iglesia, nace el deseo aquí dentro de saber qué significa todo esto. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Quiero que reflexionemos al respecto, hermanos, porque muchos tienen orejas, pero no oyen. Y a veces algunos oyen, pero no oyen lo que no les conviene. O quieren oír lo que les conviene. Lo vamos a ver más adelante, pero el Señor, versículo 10, les dice a vosotros, os da a conocer los misterios del reino de Dios. Ustedes tienen el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios. Y hermanos, aquí en tus manos, en mis manos está el conocimiento del reino de Dios. Todo lo que tú quieras saber de Dios, todo lo que tú quieras saber de las bendiciones de Dios, de cómo vivir para Dios, cómo vivir feliz, en paz, tranquilo, está escrito en este hermoso libro, hermanos. Y sin embargo, no aprovechamos el tremendo tesoro que tenemos en nuestras manos. Hemos oído el Evangelio, hemos recibido la predicación de la muerte y la resurrección de Cristo para salvación, pero llega un momento, hermanos, que nos desconectamos. No somos esa buena tierra que Dios quiere que seamos. Y entra en un dilema, hermanos, en nuestras vidas. Porque aquí dice en el versículo 10, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hay gente, hermanos, que ven y realmente no ven. Cierran sus ojos ante lo que se está haciendo, las señales y los prodigios de Dios, y además oyen, pero ¿qué hacen? Cierran sus oídos para no entender lo que se está diciendo, porque no quieren entenderlo. Y así pasa en la vida, hermanos. Mientras yo compartía con todos estos adultos ahora, que en otro tiempo éramos jóvenes, yo decía, ¿cómo es posible? Cuando éramos jóvenes, 15, 18, 20 años, vimos milagros, vimos señales de parte de Dios mientras predicábamos, mientras plantábamos las iglesias que hicimos y todo lo que hacíamos para Dios. ¿Y cómo es posible que hoy, habiendo visto, no ven? ¿Cómo es que antes, habiendo oído, ahora no entienden y están lejos de Dios? Y Dios una vez más me recordó, hermanos, que no se trata de un momento en particular, sino se trata de un periodo de ¿qué? ¿Cómo está tu árbol hoy? Un día Dios plantó esa semilla en tu corazón. Y volteé atrás. Y les digo esto porque yo tuve que voltear atrás y ver mi vida personalmente y decir qué clase de tierra fui o qué clase de tierra soy. ¿Soy una tierra junto al camino? ¿Soy sobre las piedras? ¿Soy entre espinos? ¿O soy la buena tierra? Indudablemente he tenido mis altas y mis bajas. Pero Dios sea la gloria, que por lo menos puedo voltear y uno que otro fruto que haya. Y eso me da esperanza de que es probable, es posible que sea una buena tierra. Y volteo a tu vida y veo todo lo que tú has hecho.
el tiempo que hemos pasado juntos en las cosas de Dios, y me doy cuenta que hay fruto en tu vida. No ha sido un árbol infructuoso, ha sido un árbol fructífero. Quizás no es el fruto que debió haber sido, pero hay algo ahí que causa que tengamos esperanza uno del otro, ¿no crees? Pero quizás no seas esa buena tierra, y esto es también para ti. No estamos diciendo ser mejor que tú, sencillamente necesitamos reflexionar. Necesitamos entender lo que el Señor está diciendo. Unos van a oír y van a entender, pero otros no. Versículo 11 les dice, la parábola es esto: la semilla es la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Oíd bien ¿qué? La palabra de Dios. Y en el versículo 12, los del junto al camino son los que oyen. Escucha bien, dice los que oyen, y luego viene el diablo. ¿Quién viene? Allá en mi ranchito le dicen el chanclas. Viene el diablo, ¿y qué hace el diablo, hermanos? Quita de su corazón. Gente que abre sus oídos al evangelio, y de pronto viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Eso es lo más duro, hermanos. La palabra lo primero que hace es te salva. Viene la fe por el qué, oír. ¿Y el oír qué? Eso está en la Biblia, hermanos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la salvación está en juego, familia. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo si al final pierde su tiempo, su alma? Y los que son del junto al camino son aquellos que un día escucharon de Cristo Jesús y no recibieron a Cristo como Señor y Salvador, porque el diablo vino y ganó la batalla espiritual que se enfrentó aquí adentro, cuando se enfrentaron ante la verdad de la palabra de Dios. Si tú no estás seguro de tu salvación, quiero decirte algo: es probable que tú seas de los de junto al camino. Quizás vienes aquí cada domingo, cada viernes, cada servicio estás aquí porque estás dudando de tu salvación. A lo mejor crees que por estar aquí te estás ganando el cielo. A lo mejor estás sirviendo en la iglesia porque piensas que a través de eso te vas a ganar el cielo. Quiero decirte algo: no va a ser así. La salvación no es por obras para que nadie se cree. Y sin embargo muchas personas lo creen. Muchas personas le preguntas, ¿tú eres salvo? Y te dicen, sí. ¿Por qué? Porque voy todos los domingos a la iglesia. ¿Esa es la respuesta correcta, hermano? No. Aquí hay cucarachas y están todos los días en la iglesia. ¿Quiere decir que las cucarachas son salvos? ¿Cuántos han visto las cucarachas? No les miento. ¿Quiere decir que son salvas esas cucarachas, hermanos? No. Yo puedo estar aquí todos los días. Eso no me da la salvación. Sin embargo, lo que hace el diablo te hace pensar ciertas cosas y te da falsa seguridad. Por eso, hermano, siempre vives con un constante temor. Mientras estaba yo lidiando con lo de mi papá, le pregunté a algunos que estaban ahí, le digo, ¿tú te quieres ir al cielo? Me decían, sí. Digo, ok, pues muérete. No te quieres morir. Entonces, ¿cómo te quieres ir al cielo? ¿Por qué no te quieres morir? Y entonces empieza el diálogo, ¿no? ¿Por qué? Por gente que no está segura de qué, su salvación. Yo sé muchas de esas para traerlos a Cristo. Otros creían que la salvación era por obras, y cuando estaba hablando sobre eso me decían, ¿pero cómo es eso? Explícame. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, quita lo que es para ponerlo lo que no es. Quiero decirte algo: si tú no estás seguro de tu salvación y no puedes describir el por qué eres salvo, es probable que seas de los que junto al camino. Nosotros creemos que debemos reconocer en primer lugar que hemos pecado contra Dios. ¿Acaso no dice la Biblia? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. No hay justo ni aún uno sobre la tierra. Todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios y tenemos que arrepentirnos. Creemos en reconocer que somos pecadores. Después de eso, arrepentirnos. Pedro le dijo a esa multitud, arrepiéntanse. Y después reconocemos que Cristo Jesús es el Cordero de Dios y Él pagó por nuestros
pecados en la cruz. Yo no voy a pagar a través de mis buenas obras, ni mi servicio a Dios por mis pecados. No puedo hacer eso. A Dios le son como trapos de inmundicia todas mis buenas obras. Solo hay una cosa que satisface al Padre, y es Cristo Jesús. ¿Crees que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Crees que Él murió en la cruz por tus pecados? ¿Te has arrepentido de todos ellos? ¿Lo has confesado como Señor y Salvador? ¿Con tu boca le has dicho, tú eres mi Señor y mi Salvador? ¿Tienes fe en la sangre de Cristo? Y además, ¿crees que Cristo Jesús resucitó al tercer día? ¿Lo crees? ¿Estás seguro de ello? Y solo es tu fe en Cristo que te da vida eterna. A través del arrepentimiento y tu entrega a Él, eres salvo. La Biblia lo dice. No importa todo lo demás. Ahora, la Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis ¿qué? Por mis obras. Yo no necesito decirte que soy cristiano. Yo no necesito decirte que amo a Dios. Tú lo vas a ver cuando veas mis obras, cuando veas mis frutos. Todo árbol frondoso, si no tiene frutos, solamente es un árbol frondoso que apantalla y da que decir. Pero al final del día, si no tiene frutos, como hizo Jesús aquel árbol cuando no le encontró fruto. ¿Qué hizo con esa higuera cuando no vio fruto, hermanos? La maldijo. Porque Jesús lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. En Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15, hermanos, está hablando de los frutos. Jesús también dijo: por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Dios, hermanos, está hablando acerca de esa situación cuando el diablo viene y te hace ir a una dirección que no es la correcta. Él quita de tu corazón la palabra para que no creas y seas salvo. Ahora noten el versículo 13, los de sobre la piedra. Los de sobre la piedra, hermanos, son los que, habiendo oído, una vez más, oyeron. Nota que tanto los de junto al camino como los otros oyeron, todos oyeron, pero este en particular recibe la palabra con gozo, pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Creen por algún ¿qué? Tiempo. O escucharon el Evangelio, Cristo en la cruz, Cristo resucitado, y aceptan ese concepto. Y con gozo vienen, y con gozo comienzan, y es, como decimos, llamarada de petate. Y los ves por un tiempo, 3 meses, 4, 5, 6, quizás 2, 3 años. Pero ¿cuál es el problema con ese tipo de gentes? ¿No echaron qué? Raíces. ¿Cuál es el problema con las raíces, hermanos? ¿Qué es lo que la raíz hace? Si un árbol tiene unas buenas raíces, vienen los vientos fuertes, ¿qué pasa? Para que lo tumbes bastante duro, ¿no crees? ¿Se han dado cuenta que lo más difícil de sacar de un árbol cuando lo estás tratando de arrancar es lo que? La raíz. Observen. Tirarlo es fácil. Cortarle las ramas es de volada. Pero saca la raíz. Hermanos, raíces. ¿Hemos echado raíces? Voltea atrás. Ve tu vida, veamos nuestras vidas. Yo veo mi vida y digo, ¿qué me pasa cuando vienen las pruebas? Nota lo que dice el 13. El problema de los de sobre la piedra dice, en el tiempo de la prueba. ¿En el tiempo de qué? ¿Qué pasa con ellos? Mientras todo sea color de rosa, ¿qué hacen? Aquí están con nosotros. ¿Se han fijado de eso? Oh, la iglesia es Cumbayá, gloria a Dios, aleluya, todo el mundo está ahí. Pero cuando empiezan las pruebas, ahí se mira quién es quién. ¿Verdad que sí? Es como cuando tenemos problemas. En tu vida personal, cuando tienes problemas, ahí se mira quién es quién. Cuando tú estás firme, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo he puesto mi fe en Cristo Jesús. Que el hermanito se fue acá, que el otro hizo allá, que este hizo acá, que el pastor hizo otro. Que importe lo que importa. Yo he puesto mi fe en Cristo Jesús. Qué triste es escuchar a una persona. A mí me daba tristeza, hermano, escuchar a jóvenes, bueno, adultos ahora, que cuando éramos jóvenes estábamos en la iglesia y yo les preguntaba, ¿dónde estás yendo a la iglesia hoy? No voy más a la iglesia. ¿Por qué no?
porque este pastor me hizo esto, porque el hermano este me hizo esto otro, y fiestas de iglesia, y lo único que me estaban diciendo es lo que toda la gente les hizo en las diferentes iglesias que fueron, y esa es la razón por la cual no están en la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Esa gente es la de sobre las piedras. Qué gozo me da cuando veo que algunos de ustedes los vientos vienen y les pegan a diestra y siniestra, con esas cachetadas, como decimos, guajoloteras, ¿verdad? El moco le voltea para todos lados. Y sin embargo, después de todas las cachetadas que vienen y van, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Toda la cosa le son bien para aquellos que le aman. Y aquí está, irnos, pase lo que pase. ¿Qué estás esperando, hermano? Ya se fueron todos menos tú. Y te contesta, yo estoy esperando a Cristo Jesús. Viene las nubes por mí. Eso es lo que estoy esperando. Y cuando Él venga me voy. Amén. Amén. Así es, hermano. Tus raíces, ¿dónde están tus raíces? La Biblia aquí muestra claramente, en el tiempo de prueba se apartan. Hermanos, recuerden, la Biblia no nos prometió un evangelio sin problemas. Ustedes que están sirviendo a Dios, ustedes que están en la batalla y que están enfrente, ustedes saben que no es fácil. Ustedes saben que cuesta. Pero qué gozo da, ¿verdad? Reconocer que un día vamos a ser recompensados por Cristo. Versículo 14. Los que cayeron entre espinos. ¿Quiénes son? Una vez más, estos son los que oyen. ¿Todos han oído, hermanos? Claro. Nota, estos son los que oyen, pero, aquí viene el problema, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Tres cosas que la vida trae. La primera cosa que la vida trae, hermanos, ¿qué trae? Afanes. El primer pecado que no debemos cometer después de haber conocido el Evangelio de Cristo. No dejemos que los afanes. Jesús dijo, no os afanéis por nada. Está prohibido por Dios. Antes bien sean conocidas vuestras ¿qué? Peticiones en toda oración, súplica y ruego, y Dios le va a dar a usted la paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. No debemos caminar preocupados. Debemos ser sabios, discernir, planear, actuar, pero jamás debemos estar afanados por nada. Es pecado, hermanos. Viene estrés a tu vida, destruye el templo del Espíritu Santo. No os afanéis por nada. Y la gente es desviada por eso. Otra cosa que desvía, las riquezas. ¿Las riquezas desvían, hermanos? Pablo lo dijo. Ahora, antes de entrar a ese dilema, nosotros sabemos que el dinero o la riqueza en sí misma no es mala. Si Dios te da dinero, si Dios te hace rico y te da en abundancia, por favor repártelo y úsalo para la gloria de Dios. Porque para eso es el dinero. Está escrito en la Biblia. Y no es pecado ser rico. Muchas personas en la Biblia fueron inmensamente ricas. ¿Cuál es el problema en realidad, hermanos? ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema es cuando una persona pone en su corazón la intención de ser ¿qué? Rico a costa de lo que sea. Ese es el problema. Jesús lo dijo, no puedes servir a Dios y a las. Se convierte en tu Dios. Hay gente, hermanos, que comienza en el Evangelio y de pronto las preocupaciones y el amor al dinero. Amor al dinero, hermanos. Y por último, aquí en este asunto de la vida, otra cosa es los placeres. Hermanos, ¿hay placeres en la vida? Hermanos, que si los hay, ¿verdad? La vida loca como la conocemos aquí, ¿no? Vive la vida loca. ¿Qué quiere decir eso? O sea, dale vuelo a la hilacha. Dale rienda suelta a tus deseos y placeres. Y este cuerpo, hermanos, tu cuerpo y el mío, vaya que quiere cosas, ¿verdad? Ahora, cada uno de nosotros sabe lo que su cuerpo quiere. No todos fuimos cortados con la misma tijera. Cada uno de nosotros discierna en qué está ocupada tu mente, qué es lo que te produce placer.
¿Qué es lo que te hace sentir bien? Ese es tu placer y ese es el asunto que tú y yo tenemos que empezar a discernir. Porque podemos estar oyendo el Evangelio, podemos estar en las cosas de Dios y viviendo los placeres de ¿qué? Tenemos una vida doble y eso no está bien tampoco. Y tenemos que reflexionar al respecto. La Biblia llama los que caen entre espinos. Nota lo que dice: los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Fruto. No llevan fruto. ¿Y por qué no llevan fruto? Obvio, no tienen una relación con Dios. Tienen una relación con sus afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Entonces, oíd bien, oigamos la palabra de Dios. Y no seamos como los de junto al camino, no seamos como los de sobre piedras o entre espinos. Más bien, nota dice 15, la que cayó en buena tierra. Esos son los que con corazón bueno y recto. ¿Con qué clase de corazón? ¿Cómo es su corazón? Ahora, hermanos, ¿quién de nosotros nació con un corazón bueno y recto? ¿Hay alguien aquí? ¿Acaso no la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Acaso no Jesús mismo dijo que de este corazón que tenemos nacen todas estas horribles cosas y nos da una tremenda lista de todo lo horrible que es el ser humano? Y todo nace ¿dónde? Pero ¿por qué estamos hablando del corazón bueno y recto? Porque esa es una persona, hermanos, cuyo corazón ha sido transformado por Cristo Jesús. Dios mismo dijo que iba a tomar los corazones de piedra y los iba a convertir en corazones de ¿qué? Dios ha transformado tu corazón. Esa fuente pecaminosa que está aquí ha sido subyugada por la guía y dirección del Espíritu Santo de Dios. Y allí es cuando ese ser humano, esa persona, dice, con corazones buenos y rectos, retienen la palabra de ¿qué? De oída. O sea, escuchan la palabra y ¿qué hacen? La retienen. No les entra por aquí y les sale por... Son personas que están leyendo las Escrituras, son personas que están día tras día conociendo más a Dios y dejando que esa palabra los transforme. Nota lo que dice ahí: retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Con qué? Con perseverancia. No estamos hablando de una carrera de 3-4 pasos, estamos hablando de una carrera de largo tiempo, hermanos. Es una persona que está constantemente leyendo las Escrituras y esas Escrituras lo están transformando día tras día y está dando fruto y fruto con perseverancia, día tras día tras día. Nota lo que dice la Biblia en el versículo 16 acerca de la palabra. ¿Qué sabemos de la palabra? El salmista dijo: lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mí camino. Nota lo que dice Jesús: nadie que enciende una luz. ¿Quién es la luz en este caso? La palabra. ¿Qué es lo que quiere Jesús que hagamos? Oíd bien ¿qué? La palabra. El que tiene oídos, oiga. Retén la palabra. La palabra es la luz. Nadie, dice aquí, enciende una luz, la cubre con una vasija. ¿Y qué hacemos? Ponemos la Biblia en la guantera del carro. Cubrimos con la vasija, o la echamos en la cajuela, o llegamos a la casa y la aventamos y le ponemos el suéter encima, o ni la pone debajo de la cama. ¿Cuántos tienen la Biblia debajo de la cama? Nota lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué es lo que el ser humano hace? Tiene la Biblia ahí y no la lee. Estaba viendo la Biblia de una persona allá y vi que tenía el lorito aquí, porque ya ven que tienen oro aquí y dije, wow, esta Biblia está enterita. Oh sí, hermano, dice, yo la cuido porque no quiero que se le caiga el orito. Digo, sí, ya me di cuenta. En otras palabras, no la lee. Es que su Biblia, ¿verdad? Y la está conservando con el orito. Y dije, Señor, ¿sabes qué? Cómprate una Biblia de $2. Rómpela, destruye, la marca, la raya, haz lo que quieras, pero que se vea que la lees, ¿verdad? Algunos de ustedes traen la Biblia así, pero no porque la lean, sino que la andan aventando por todos lados.
Otro día uno que la puso para sentarse. ¿Qué nos pasa? Pero ¿acaso no todos nosotros deberíamos de traer una Biblia desgastada? Sin orito. Les digo, vayan por favor a Habacuc. Lo primero que van a hacer es ir al índice. ¿Dónde está Habacuc? ¿Verdad? ¿Está la Biblia Habacuc? ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Dice como ponemos la luz y la cubrimos con vasija o la ponemos debajo de la cama. No debe ser así, dice el versículo 16, sino si tú prendes la luz, la pones en un candelero para que los que entran, ¿los que qué? Vean ¿qué? La luz. Una persona, hermanos, que tiene una buena tierra, una persona que ha sido transformado con un corazón bueno y recto y que está reteniendo la palabra y que está dando fruto, cuando entras a su casa te das cuenta que hay que luz. Qué hermoso es. Entro a la casa de una tía, versículos por todos lados, una Biblia aquí, un himnario allá, cantos cristianos, toda la conversación durante la comida se trata de Dios. Hay luz en esa casa, hermano. Pero entra otra viendo las comedias, niños gritando, gente maldiciendo, y échese una, pastor. Además, Dios convirtió el vino en agua, o al revés, para que vean que no se sabía la Biblia. Que así me dijo. Y, wow, Dios te perdona. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí no hay luz. Ahí no hay luz. Y por eso es que el Señor está dando esta parábola y te está diciendo a ti y a mí, ¿qué clase de tierra eres? Voltea atrás, considera tu vida en Cristo desde el comienzo hasta ahorita. ¿Eres buena tierra? ¿Hay fruto en tu vida? La gente cuando está a tu lado se alumbra y ve la luz en tu vida, o ve los afanes, o ve el amor que tienes por el dinero, los placeres que estás viviendo, o a lo mejor ni siquiera estás seguro de tu salvación, o te pregunta algo teológico y no tiene ni la menor idea. Te dice dónde está Juan 3:16 o qué quiere decir, y dices, no sé, hermano. Gente que es junto al camino, gente que es sobre piedra, sobre espinos, iglesia. ¿Dónde estamos, hermanos? Tomemos en consideración, dice el versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Sabes por qué la gente no lee la Biblia, hermano? Porque hay cosas ocultas. ¿Acaso no dice la Biblia que la Biblia misma es una espada de qué? De dos filos. Y cuando entra, discierne lo que es del Espíritu y lo que es de qué. ¿Sabes por qué la gente no lee la Biblia? Porque no quiere ser responsable ante Dios. Porque una vez que empiezan a leer la Biblia, nos damos cuenta de nuestro qué, de nuestro pecado. Todo lo oculto, todo lo que no debemos hacer o lo que debemos hacer sale y es manifiesto. Y allí es cuando empieza un choque emocional y de conciencia en nuestras vidas. ¿Obedezco a Dios o no obedezco a Dios? Y la gente lo que hace es cierra la Biblia para decir un día, Señor, yo no sabía. ¿Dónde estaba, Señor? Nunca lo leí. ¿Cómo no lo ibas a leer si nunca abriste la Biblia? Pero eso no te zapa de la responsabilidad, porque un día tú tuviste una Biblia en tus manos. Ahora, si hay algo en la Biblia que no te gusta, arranca la hoja. Arráncase. Entonces todas las maldiciones del libro de Apocalipsis van a venir sobre tu vida. Atrévete, flaco. Así dice la Biblia. ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso la Biblia siempre dice al final, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese. Y en otras palabras, no seas frío, no seas tibio. O eres frío o eres qué. ¿Para qué jugar en dos mundos? Y es cuando uno tiene que entender, hermanos, y uno tiene que reflexionar el por qué debemos leer la Biblia, porque la Biblia va a sacar toda la luz y Dios quiere que nosotros seamos transformados y cambiados. Eso va a dar fruto, hermanos, y eso va a mostrarle al mundo que somos de Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 18, mirad pues cómo oís. El tema, recuerden, oír qué, bien. Por eso dice aquí la exhortación, versículo 18, mirad pues cómo qué. Oís, no es como lees, como oís, porque a todo el que tiene, se le qué, todo aquel que tiene oídos para las cosas de Dios,
se le va a dar más de las cosas de Dios. Aquel que está prestando atención a la palabra y la retiene, más se le va a dar. Y a todo aquel que no tiene, aquel que no quiere oír la palabra, el que no quiere ponerle oídos, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Saben? Lo más horrible en la vida va a ser un día que estemos en la presencia del Señor y le digamos: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. ¿Qué va a decir el Señor? Apártate de mí, que no te conozco. Lo que tú piensas tener, lo que tú crees tener, porque eres de junto al camino, o sobre las piedras, o sobre entre espinos, créeme, un día se te va a quitar. Solo aquellos que son de la buena tierra van a escuchar al Señor decir un día: bien, buen siervo, entra en el gozo de Dios. Hermanos, ¿somos o no somos? Yo quiero exhortarles junto conmigo, todos juntos, hermanos, reflexionemos por un momento. Estoy oyendo la palabra de Dios y estoy dejando que la palabra de Dios me transforme y conforme a la imagen de Cristo Jesús. Quiero que vayan conmigo a Santiago 1, por favor. Antes de leer el versículo 19 hasta el final, la última parte que quiero compartirles, quiero que leamos Santiago. Santiago está después de Hebreos. Sí saben dónde está Hebreos, ¿verdad? Si no, vayan al índice. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Nota lo que dice el versículo 19. Oíd bien. Dice Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre ¿la qué? La palabra implantada, la semilla de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, dice el 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado o feliz en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que vana. De nada sirve oír y no hacer. Eso es algo vano, no tiene fruto en absoluto, hermanos. La Biblia está diciendo que debemos oír la palabra y debemos ser ¿qué? Hacedores. Termino en Lucas, donde estamos. Nota algo interesante. Jesús está hablando acerca de la palabra y de oír la palabra, oírla bien y ser hacedores. Dejar que la luz nos muestre las cosas ocultas de nosotros. Dice la Biblia que mientras Jesús está hablando de esto, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. ¿Quiénes vinieron? Vinieron, ¿notas ahí? ¿Quiénes deberían de estar en primera fila ahí? ¿Acaso no su madre y sus hermanos? La Virgen María no estaba ahí. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no debería de estar allí? Estas son las cosas de Dios. Y lo digo todo esto con respeto, para que vean la naturaleza del ser humano. ¿Acaso no su madre vio crecer a Jesús? ¿Acaso no sus hermanos vieron crecer a Jesús? Que la Biblia dice que Jesús nunca pecó. No hubo ningún pecado en él. Jesús nunca le quitó los juguetes a sus hermanos, nunca los pellizcó, nunca le jaló las trenzas a sus hermanas. Siempre obedeció a su mamá en todo, a su papá en todo. ¿Están conmigo? Vieron a un niño perfecto, vieron a un adolescente perfecto. ¿Cuántos votarían por un adolescente perfecto? Gloria a Dios. María lo tuvo en la casa. No existe tal cosa,
Pero Jesús estuvo ahí, un adolescente perfecto, un hombre de Dios perfecto. Sus hermanos lo vieron también. ¿Acaso no deberían de estar ahí en primera fila? Nota lo que dice la Biblia aquí. Vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él. ¿Qué pasó? No podían llegar a Él. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Imagínense, hay una multitud entre ellos y Jesús. Qué difícil, hermano. Tan cerca de Jesús y sin embargo tan lejos. Tan cerca de Jesús y tan lejos. Ahora, estos hermanos, su propia madre, no se quisieron esforzar. No. Que Él venga hacia donde estamos nosotros. Y se le avisó, versículo 20, diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Cómo ves ahí? La mamá y los hermanos, ¿saben qué? No podemos entrar, no importa. Que Él venga con nosotros, que Él venga hacia donde estamos nosotros. Qué cómodo, ¿no creen? Qué cómodo. Que venga. Hermanos, nosotros debemos ir a Él o Él a nosotros. ¿Acaso no dice la Biblia, si tú te acercas a Dios, qué hace? Él se acerca a ti. No, que venga, que me hable. Voy a ir el domingo, eso es suficiente nada más. ¿Qué clase de relación es esa? Ahora, ¿qué hizo Jesús? Oh, disculpen, es que es mi mamá, la jefa, tengo que ir, tú sabes. De modo que no vaya, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Jesús pudo haber hecho eso, ¿no? Aplicarse esa filosofía, no. Nota lo que hace Jesús. Versículo 21. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? De la buena tierra. Está hablando de tener oídos para oír. Él está hablando de ser no solamente oidores, sino hacedores. Y de pronto llega su mamá y sus hermanitos. Jesús les responde y les dice: diles que mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Estos no la hacen. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está mi madre y mis hermanos? No creían en Él, ¿sabes que no creían en Él? En un momento pensaron que había enloquecido. Hermanos, nuestra relación con el Señor se trata de oír su palabra. Y regreso al punto cuando Él dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son los que. Es una relación. Es el estar en la palabra todos los días, escuchando la palabra de Dios, y después de que la hemos oído decimos: ¿qué significa esto? La palabra te va a alumbrar, como vimos, lo oculto, lo que debe ser cambiado, lo que debe ser transformado, y eso se convierte en una acción. Mi fe, lo que yo creo, me lleva a una acción. Y entonces Jesús dice de mí: esta es mi madre, estos son mis. ¿Quiénes? Los que hacen, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así es que, hermanos, yo quiero exhortarles a que oigamos bien. Quiero invitarles a que tengamos una relación estrecha con el Señor. Aquí está la palabra de Dios. ¿Cuántos en verdad quieren oír la voz de Dios? ¿Quieres oír la voz de Dios? Eso significa que vas a leer la Biblia todos los días. Y si de pronto llega otra vez el domingo y no la leíste, yo creo que te estás engañando a ti mismo. Tú no quieres oír la voz de Dios. A lo mejor solamente quieres que te hagan cuchi cuchi, espiritualmente hablando cada domingo, diciéndote lo maravilloso que estás. Y de esa manera el diablo a veces quita de tu corazón lo que realmente es. Y vivimos una vida religiosa. Y eventualmente a través de los años vamos a encontrarlo otra vez en el mundo. Porque la palabra de Dios nunca hizo mella en nuestros corazones. Nunca hubo un cambio, una transformación. Porque nunca se oyó bien. Así es que, familia, un reto delante de nosotros, ¿verdad? ¿Listos para leer su Biblia?